Serie que llevamos como iglesia en esta época, hermanos. La serie se llama La Iglesia Bajo Prueba. Les voy a pedir, por favor, que todos abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 4, por favor. Carta a los Filipenses 4. No nos vamos a mover de esa cita, hermanos. Les pido que permanezcamos allí. Vamos a estudiar algunos pasajes, algunos versículos de esa cita, pero no nos vamos a mover de allí. Así que le pido que permanezca en esa porción de Filipenses capítulo 4. Como dije, el tema de la serie se ha llamado La Iglesia Bajo Prueba, porque esto que estamos viviendo, hermanos, es una prueba para nosotros. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Señor Jesucristo podemos tener paz, seguridad, confianza, aún en medio de estas aflicciones que estamos viviendo, hermanos, esta prueba. Y como iglesia nos hemos dado a la tarea de estudiar en estos mensajes desde la semana antepasada qué aspectos de nuestra vida y qué aspectos de nuestra iglesia están siendo probados con esta contingencia, hermanos. Y hemos visto varios aspectos, no voy a repasar ahora, porque ha llegado el tiempo de analizar el sexto tema de esta serie. Y el tema, hermanos, hoy se llama la economía bajo prueba. La economía bajo prueba. Hermanos, una de las cosas que nos podría llegar a desestabilizar, una de las cosas que nos podría llegar a preocupar, a estresar en estos días que estamos viviendo, hermanos, es la economía, las finanzas. Y obviamente no estoy hablando de las finanzas mundiales, ni de la bolsa de valores, ni de las riquezas de los países, sino estoy hablando de las finanzas suyas y las mías, las de nuestros hogares. Eso es algo que podría llegarnos a preocupar, a estresarnos, a desestabilizarnos, aún a llevarnos a tener cierta angustia, hermanos, y sentir temor en algún momento. Así que el tema de hoy, hermanos, que Dios puso en mi corazón es hablar acerca de esas finanzas, de esa economía y cómo esta situación está poniendo bajo prueba también esa área en nuestras vidas. Es algo muy obvio, ¿verdad? Es algo muy obvio que esta situación está poniendo a prueba nuestras finanzas, nuestra economía. Y por supuesto, hermanos, que lo que yo quiero compartir en esta noche, pues tiene el propósito de que Dios nos diga en su palabra algunas actitudes que debemos tener, que debemos practicar, actitudes espirituales que debemos poner por obra en estos días y que nos van a ayudar ahí en lo económico, en sus hogares, en mi hogar, en nuestras finanzas, y que, hermanos, sigamos confiando en Dios también en lo económico. Es quizá una de los grandes temas que quieren robarnos la paz, y quieren robarnos la tranquilidad, hermanos, estos días. Yo, al estar pensando en ustedes, al estar pensando en mis familiares, llegan momentos en los que este tema abruma y hay mucha inseguridad de lo que va a pasar a futuro y hay incertidumbre al respecto de la economía y las finanzas. Pero hoy vengo, hermanos, en el nombre del Señor a darles algunos principios bíblicos que tengo la total convicción de que nos van a ayudar y de que nos van a sostener en estos días, sea el tiempo que dure esta contingencia y sea al extremo que llegue esta situación. El pasaje que vamos a ver hoy, hermanos, nos va a fortalecer de una forma muy especial para que esta prueba que está probando nuestras finanzas también, pues Dios nos dé sabiduría para atravesarlo tomado de su mano, hermanos. Hay promesas en Dios, hay confianza en Dios, hermanos. Hay esperanza en el Señor, no lo olvide. Y hablando de finanzas, hay esperanza en Dios también. Quiero que leamos ahí en Filipenses capítulo 4 para iniciar este estudio, que por cierto lo voy a tener que partir, hermanos, porque quiero darlo de una manera pausada, sin correr, y lo vamos a dividir en varios temas. Vamos a iniciar la lectura en Filipenses 4, todos ahí en sus casas, y los que estamos aquí también vamos a leer en voz alta.
Filipenses capítulo 4, y vamos a iniciar del versículo 10 al 20. Dice la Biblia junto conmigo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque la Biblia nos habla de finanzas. Y este es un pasaje de esos que nos confortan en cuanto a estos temas y que nos dan esperanza en estos días que vivimos. Quiero decirle, hermanos, que en esta porción el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses y les está agradeciendo por la ofrenda que ellos le habían enviado al apóstol Pablo. En el momento que Pablo escribe esta carta, hermanos, el apóstol está en la cárcel, está encarcelado, está privado de su libertad, no por haber hecho algo malo, sino simplemente por ser un predicador de la palabra de Dios y del evangelio de Jesucristo. El apóstol estaba preso en este momento. Filipenses es una de las cartas de la prisión, así se le llama, porque Pablo las escribió desde una celda. Y esta carta, hermanos, antes de queja o antes de cualquier sentimiento o expresión negativa, vemos en el apóstol Pablo regocijo, vemos alegría, y en estos versículos que leímos, pues vemos gratitud de cómo él le agradece a los filipenses que le habían enviado para suplir sus necesidades una y otra vez. El apóstol Pablo reconoce lo que ha vivido, les agradece, pero también comparte algo de su testimonio, de lo que él había experimentado, de lo que él había vivido, de las dificultades que él había pasado. Y por supuesto, hermanos, que nos da entre todo eso muchas enseñanzas para nuestras vidas. Estas semanas que estamos viviendo, hermanos, estamos iniciando una crisis. Y no tenga temor de usar la palabra crisis y no le tenga temor a la palabra crisis. Es la realidad, hermanos. Estamos iniciando una crisis. Las empresas están cerrando, o mejor dicho, ya cerraron. Los trabajos, pues prácticamente se han pausado. Los empleos se han detenido. Los comercios han cesado. Las pagadoras han dejado de funcionar. Los salarios han dejado de llegar. Y sentimos muchos de nosotros y de la gente en general que llega el momento en que el efectivo comienza o comenzará a escasear. Por supuesto, en estos momentos se agudizan las personas que vivían con deudas y prácticamente se les cierra el mundo si alguien vivía o estaba
con deudas, lo cual la Biblia dice que no es sabio. Por supuesto que si alguien estaba en eso, comenzará a manifestarse también muy difícil la crisis. Y como producto de todas estas cosas que están pasando, hermanos, como parte de esta crisis económica y financiera, pues puede producir en nosotros muchas cosas. Puede producir estrés, puede producir también angustia en nuestras vidas, puede producir preocupaciones, aunque solamente se queden ahí en nuestra mente, hermanos, y a veces no las compartamos, no las digamos, no las externemos. Sin embargo, ahí en nuestra mente puede haber preocupaciones. A veces los varones nos cuesta más expresar esos sentimientos que pasan por nuestra mente, pero puede venir ese estrés, puede venir esa inseguridad, puede venir esa preocupación por el futuro, hermanos, y por qué no, puede venir también afán. Estos sentimientos, estas actitudes y muchas otras más emociones pueden venir a nuestra vida como producto de esta crisis. Sin embargo, hermanos, quiero decirles algo. No le tengamos temor a la crisis. De hecho, la vida cristiana llevará varias crisis. No se espanten. La vida cristiana es de crisis. Algunas son más fuertes, otras más suaves, pero habrá crisis. Nuestro Dios en su palabra nos deja claro que eso vendría, sucedería. Y cuando vemos a grandes siervos de Dios en su palabra, vemos que experimentaron crisis, hermanos. Vemos que pasaron por dificultades. Vemos que aún en lo económico también pasaron momentos difíciles, algunos de ellos. Por lo tanto, no le tengamos temor o miedo a la crisis. Esta crisis, o déjeme llamarle como le hemos llamado en los anteriores mensajes, esta prueba sigue estando bajo el control de nuestro Dios, hermanos. Esta crisis no se le ha salido de las manos a Dios. Dios la está permitiendo. Téngalo en cuenta, créalo por favor. Dios sigue estando al control y Dios sigue estando por encima de esta crisis que muy probablemente apenas está iniciando y que solo el Señor sabe cuándo va a concluir. Sin embargo, hermanos, aunque estamos a la entrada de una crisis económica, todo parece que así será, no sé de qué tamaño. Sin embargo, yo no me quedo con ese pensamiento. Yo prefiero quedarme con el pensamiento de 1 Corintios 10:13, donde está una promesa que Dios nos hace ahora, hermanos. Por favor, escúchela con todo su corazón. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Déjeme decirle algo importante. En este versículo, la Biblia usa una palabra griega que es peirasmos. Y peirasmos significa tanto tentación como prueba. La palabra peirasmos se puede referir tanto a una tentación o también a una prueba, a una calamidad o a una aflicción. Por lo tanto, sin temor a equivocarme, hermanos, yo podría intercambiar esas palabras y leerlo de la siguiente manera. No os ha sobrevenido ninguna crisis o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la crisis la salida para que podáis soportar. Hermanos, en ese versículo Dios nos promete que no vendrá una prueba tan fuerte que Él no nos podrá sostener en su mano. Crea esa promesa. Crea eso que Dios está diciendo, y si lo dijo, Dios no es mentiroso. Él cumplirá su palabra. Y así como Él está permitiendo las crisis y las dificultades en este tiempo, de la misma manera Él es fiel todavía. Y como cantábamos hace un ratito acerca de su fidelidad, Dios en estos días seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Y su fidelidad se mostrará en que nos dará, juntamente con esta
dificultad, nos dará la salida para que podamos soportarla. Así que un cristiano en el poder de Dios, con su ayuda, podemos soportar esta crisis, hermanos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, hermana! ¡Ánimo, hermano! ¡Ánimo a las familias! El brazo de Jehová no se ha acortado, sigue extendido sobre nosotros. Él sigue siendo nuestro refugio, nuestro amparo. Y podemos todavía cobijarnos debajo de su abrigo, como cantábamos hace un momento. En el cielo, nuestro Dios no está en crisis, hermanos. Creamos estas promesas. Él está con nosotros, nos dará la salida y no permitirá que esto sobrepase la capacidad y la fortaleza que Él nos va a dar para ser pacientes y resistir. También, hermanos, tenemos que saber que de Dios tenemos el consuelo de que cuando vamos a la palabra, a la Biblia, encontramos en la Biblia a grandes siervos de Dios que también pasaron por crisis. Sí, hermanos, por crisis económicas, por crisis financieras, por dificultades económicas. En la Biblia hay siervos de Dios que cruzaron por esto. Un ejemplo de ellos es el apóstol Pablo, a quien estamos leyendo en Filipenses. Allí en ese capítulo 4, Pablo nos hace saber de situaciones en su vida donde él experimentó crisis. Él, como siervo de Dios, como pastor, como misionero y como predicador, Pablo debía ser sostenido por las iglesias, es decir, las iglesias debían suplirle sus necesidades financieras. Sin embargo, no siempre fue así, hermanos, por diversas razones, no siempre fue así. Pablo, sabemos que tenía un oficio, él sabía armar tiendas, hacer tiendas, era su oficio. Pero sabemos también que a veces eso tampoco era suficiente, pues por las diversas ocasiones en que estaba encarcelado por predicar el evangelio, o por las diferentes persecuciones que se le hacían por ser un predicador de Cristo, o porque a veces era echado de una ciudad a otra, o por sus incesantes viajes, todo eso le imposibilitaba llevar a cabo su oficio, su negocio de manera constante. No tenía un ingreso fijo allí. El apóstol Pablo no tenía, hermanos, tampoco un comercio, no era un empresario. El apóstol Pablo no tenía negocios ni ahorros en el banco. El apóstol Pablo, estamos seguros que no tenía tarjetas, ni un sueldo base, ni una nómina. No tenía nada de eso. Era en cambio un siervo de Dios itinerante. Su vida y su tiempo lo usaba para predicar y enseñar, llevando el evangelio a todas partes y fundando iglesias. Él estaba en cuerpo y alma dado de lleno a la obra de Dios. Era un siervo de Dios totalmente que dependía de su Señor. Hermanos, si alguien sabe lo que es experimentar crisis económicas, es el apóstol Pablo. Él en 2 Corintios, donde leímos hace un momento, menciona que hasta hubo épocas en su vida donde estuvo desnudo, donde estuvo enfermo, donde no tuvo ni siquiera para esas necesidades básicas, donde experimentó naufragios, peligros, acusaciones. Hermanos, Filipenses 4 también nos deja ver a este siervo de Dios pasando por crisis económicas. Y al leer sus palabras ahí en Filipenses 4 del 10 al 20, puede resaltar y podemos darnos cuenta de sus convicciones. Podemos darnos cuenta de su confianza en Dios y cómo confiaba en Dios. Podemos darnos cuenta de su fidelidad de él para con Dios. Y podemos darnos cuenta de su ánimo que él tenía. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, en estos versículos que vamos a estudiar, resaltan las actitudes espirituales que Pablo tuvo ante las crisis económicas, financieras y materiales. ¿Cómo le hizo Pablo cuando experimentó crisis? ¿Qué hizo? ¿Qué actitudes tuvo? Al decir actitudes, hermanos, me refiero a la postura del corazón y de la mente ante las situaciones que nos vienen. Repito, una actitud es la postura del corazón y de la mente cuando nos viene una dificultad o una situación.
Es como decir, ¿con qué cara enfrentamos esas situaciones? ¿Con qué actitud? Eso, hermanos, las actitudes son muy parte de nuestro carácter y es algo que Dios quiere transformar en estos días, en estas semanas, en nosotros. Estas mismas actitudes que Pablo tuvo, que las vamos a estudiar, debemos aprenderlas nosotros y tenerlas practicando en esta crisis que estamos viviendo. Hermanos, no nos extrañemos de la prueba, no caigamos en temor, tampoco nos desesperemos, porque Pablo no hizo eso. Confiemos en Dios y aprendamos estas actitudes que Dios espera de nosotros y que si las practicamos, hermanos, fíjese, si practicamos las 4 actitudes que vamos a ver, entonces cuando acabe esta crisis, porque va a acabar esta crisis, hermanos, cuando acabe esta crisis, entonces si pusimos en práctica estos principios, al final seremos más fuertes espiritualmente, más maduros espiritualmente. ¿No queremos eso, hermanos? Yo sí. Y yo lo quiero también para ustedes. El mundo dice, al mal tiempo, buena cara. Pero lo que yo les voy a compartir no es eso, hermanos. Porque ¿de dónde va a provenir la buena cara cuando todo va mal? No se trata solo de enfrentar esta crisis con actitud positivista o simplemente decirle, tú sonríe, ¿verdad? Al final del túnel verás la luz. Eso no es suficiente con una actitud positiva nada más, sonriente, sino que es necesario enfrentar esta situación con las actitudes espirituales correctas que Dios nos ha dejado en su palabra y que le agradan a Él y que son las que nos harán crecer espiritualmente. Vamos a aprender 4 actitudes que Pablo tuvo ante sus crisis. No se preocupe, hoy vamos a ver solo una. Y cada siguiente mensaje en su momento estaremos viendo las siguientes, una por tema. Quiero ver de una por una porque quiero que se asienten bien en nuestro corazón. Las 4 actitudes de Pablo ante sus crisis financieras y económicas que él pasó. Quiero que iniciemos leyendo el versículo 10 para ver esta primera nada más, hermanos. Ayúdenme por favor a leer en sus casas y aquí fuerte también. Filipenses 4:10, todos juntos, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Dice el apóstol Pablo que él se gozó de que los filipenses otra vez le estaban enviando para sus necesidades. Y dice Pablo que ellos sí querían hacerlo. Dice, estabais solícitos. Pero dice Pablo que lo que había faltado era oportunidad para hacerlo. Entonces esto está demostrando una gran generosidad de los hermanos de Filipos. Sin embargo, hermanos, quiero ver con ustedes la primera actitud espiritual de Pablo ante esta crisis. Y está en la primerita frase del versículo. Dice Pablo, en gran manera me gocé. Y luego sigue algo importante. ¿En quién? Se gozó en las cosas materiales, se gozó en el dinero, se gozó en la abundancia del dinero, se gozó en el trabajo y en la prosperidad. No. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. Hermanos, la primera actitud es el gozo. En esta crisis que estamos pasando, Dios espera que la postura de mi corazón y la postura de mi mente ante esta crisis sea gozo. Pablo estaba en crisis, privado de su libertad ahí cuando escribe la carta a los filipenses. Estaba en la cárcel y seguramente, hermanos, con mucha seguridad no tenía las provisiones suficientes para vivir. Además, las cárceles en ese tiempo eran terribles, más de lo que son ahora. Y saber para Pablo que al menos había una iglesia que estaba teniendo cuidado de él, le causó gozo. Porque dice así, ¿verdad? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Ahí Pablo, a la ofrenda que le enviaron, él les llama el cuidado.
el cuidado que estaban teniendo con él. Hermanos, le causó gozo esa ofrenda a Pablo, gozo. Los de la iglesia de Filipos eran personas que estimaban mucho a Pablo. Era una iglesia con quien se tuvo mucha confianza a Pablo y ellos. Y es una iglesia que mostró su amor a Pablo dándole ofrendas especiales varias veces. El pasaje dice que al menos 3 veces le mandó ofrendas especiales para suplir las necesidades del apóstol. Hermanos, la primera actitud es el gozo, y quiero decirle 2 cosas dentro de esto. Lo primero de ellos, en el inciso A, es que el gozo de Pablo era causado por el cuidado de Dios hacia su persona. ¿Cómo sabemos que Pablo se gozaba por el cuidado de Dios primero, hacia su persona? Por la frase que dice: en gran manera me gocé en el Señor. En el Señor, hermanos. Dios hoy, escúchelo por favor, hermano que está ahí en su hogar. Hoy, hasta el día de hoy, Dios sigue cuidando de nosotros. Dios no nos ha dejado, hermanos. Su cuidado está todavía en nuestros hogares. Su cuidado está todavía en nuestras vidas. Yo le invito a que no deje que esta crisis le lleve a dudar del cuidado de Dios. Hermano, Dios le está cuidando a usted, porque en la celda, aquella oscura donde Pablo estaba, Dios le seguía cuidando. Por eso Pablo dice: me gocé en el Señor. Su gozo era causado porque sabía que Dios seguía cuidando de él. Hermanos, el cuidado de Dios no ha cesado. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿No es tiempo de que echemos nuestra ansiedad sobre Dios, hermanos? Esas ansiedades que a veces vienen a nuestros corazones, esa incertidumbre, echarla sobre el Señor y tener confianza de su cuidado. ¿Cómo se hace eso? En oración, echando nuestra ansiedad sobre él y dejando que su cuidado esté presente en nuestras vidas. Hermanos, Dios aún nos sigue cuidando, por eso podemos tener gozo. Dios le ha seguido cuidando a usted. Dios le ha seguido cuidando porque estos días estoy seguro que todavía hemos comido algo, hermanos. Estoy seguro que todavía estos días hemos palpado el cuidado de Dios. Y aunque no tenemos la comodidad o la holgura que teníamos hace algunas semanas, no podemos negar que todavía tenemos el cuidado de Dios. Dios nos sigue cuidando, hermanos. Por eso nos da gozo. Y por eso podemos enfrentar esta circunstancia con gozo. El gozo debería sustituir la preocupación y la ansiedad que a veces nos viene. Quizá, hermanos, nos está pasando como a los discípulos en la barca. ¿Se acuerda de esa parte en los evangelios? Cuando iba Jesús con ellos cruzando, y dice la Biblia que Jesucristo estaba muy cansado y se quedó dormido en la barca, y vino entonces la tempestad, los vientos, y la barca se llenaba de agua en medio de la tormenta, y los discípulos se equivocaron, hermanos. Imagínenlos, al ver las tempestades, al ver las olas, ver que el agua se empezaba a meter a su bote, los discípulos se equivocaron. Viendo todo eso, comenzaron a gritar al Señor: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese qué pregunta le hicieron a Jesús. Se equivocaron. ¿No tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, Señor, ¿no te importa que estamos a punto de morir? Y muchos de nosotros hoy podríamos tener esa actitud equivocada. Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué no tienes cuidado de mí? Señor, ¿qué no estás viendo lo que nos está pasando? Señor, ¿qué no estás viendo lo que nos están haciendo? Señor, ¿no estás viendo lo que me dijo mi jefe? Señor, ¿no estás viendo la incertidumbre que está en mi vida, en mi familia, por la economía? No nos equivoquemos preguntándole eso al Señor, hermanos, porque ¿sabe qué? Él sí sigue teniendo cuidado de nosotros. Y en la barca, cuando ellos preguntaron eso equivocadamente, la Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba en esa barca.
Y cuando se levanta y aquieta los mares, los vientos, las olas y se hace grande bonanza, ese mismo esquema también está hoy, hermanos. Pero los discípulos no debemos estar gritando: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos debemos tener gozo porque Cristo está en nuestra barca todavía. Y porque a su momento, cuando Él quiera, esta tempestad acabará, hermanos. Por eso Dios sigue con nosotros en la tormenta, nos cuida, por eso debemos tener gozo. Alguien dijo, hermanos, que el gozo es la alegría causada por la presencia de Dios. Repito, el gozo es la alegría causada por la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que podemos estar alegres de saber que Dios está con nosotros. Y esa alegría interna de estar seguros de su presencia, eso es el gozo. Ese es el gozo que Dios nos puede y nos quiere dar en estos días. Hermanos, la crisis nos podrá quitar muchas cosas. La crisis nos podrá quitar el trabajo, nos podrá quitar el dinero, nos podrá quitar el salir, ¿verdad? Y el poder andar, pero no nos puede quitar la presencia de Dios. Esto que estamos viviendo no nos quita la presencia de Dios. Dios sigue con nosotros. Y como Dios sigue estando con nosotros, entonces el gozo puede todavía estar en nuestros corazones. Hermanos, el gozo, esta alegría interna de saber que Dios está con nosotros aún, pues depende de Dios. No depende de las circunstancias. Es por eso que podemos tener gozo a pesar de lo que estamos viviendo, porque el gozo es permanente y es profundo. Hermanos, tomen en su vida esta primera actitud de gozo. Pareciera que las palabras crisis y gozo no son compatibles, ¿verdad? Parecería que son cosas que no pueden ir en la misma línea. Sin embargo, los que estamos en Cristo, sí podemos hacer compatibles esas cosas. Dios quiere darnos gozo en la adversidad. Por eso, Santiago dijo en su carta, en capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En ese versículo se usan tres cosas: hermanos, se usa gozo y se usa pruebas. Y hoy yo les quiero decir lo mismo: hermanos, tengan gozo, tengamos gozo en estas pruebas. Es posible cuando estamos en Cristo. El gozo es posible. Yo le quiero preguntar, ¿está teniendo gozo estos días? ¿Está sintiéndose gozoso? ¿Está seguro de la presencia y el cuidado de Dios en su vida durante estos días? Dios, hermanos, yo estoy convencido de esto, que Dios está quitando la economía estable en la que estábamos. Dios está quitando la comodidad económica. Dios nos está quitando como aquel que llega y le quita la cama debajo de esa persona y lo deja en el suelo frío, raso. Así Dios está permitiendo que se nos quite esa comodidad económica para que nuestro gozo no esté en aquellas cosas, sino que esté basado en Él. Y que nuestro gozo no venga de tener un empleo, hermanos. Y que nuestro gozo no venga de tener una estabilidad económica y una seguridad financiera. Que nuestro gozo no venga de querer llevar la vida tranquilamente sin que nada nos falte, pagando nuestras deudas a tiempo. Que nuestro gozo no esté en lo material, hermanos. Que nuestro gozo esté en el Señor. Eso es lo que Él quiere. Y por eso está permitiendo que se nos retire esta economía estable, para que usted y yo aprendamos que el gozo viene de Él. Y aunque no estén muchas cosas, y aunque se nos quitaran más, y aunque empeorara la situación, su cuidado sigue, su presencia sigue. ¿Y sabe qué podemos tener? Gozo. El apóstol Pablo estaba en peores condiciones que nosotros, ya lo dijimos, peores. Y él aún así halló gozo en Dios. Así que, hermanos, el gozo era causado porque Dios estaba con Pablo, cuidaba de Pablo, y con nosotros es igual. Dios no se irá de nosotros, no se irá. Pero también en inciso B quiero decirle otra cosa del gozo. Y es que el gozo de Pablo en esta porción
Era causado porque otros creyentes le estaban ofrendando. Sí, el gozo de Pablo también venía de ver cómo los filipenses le estaban enviando una ofrenda para sus necesidades. ¿Saben qué aprendemos de eso, hermanos? Que Dios nos cuidará también usando a otras personas. Que Dios, grábese esto en su corazón y en su mente, por favor. Dios usa a creyentes para suplir necesidades de otros creyentes. Así Dios trabaja, hermanos. Dios no te va a mandar una despensa ahí por obra mágica. Dios no te va a hacer aparecer nada. Dios usa instrumentos. Allí fueron los filipenses, pero hoy somos nosotros. Dios usa creyentes para suplir, para cubrir las necesidades de otros creyentes. Ese principio bíblico debe aplicar hoy en esta crisis, y que los cristianos estemos dispuestos a suplir las necesidades de otros cristianos. En el caso de los que están ahí en Filipos, hermanos, no eran porque eran personas ricas, no piense eso, porque siempre lo primero que se nos viene a la mente, ellos daban porque eran ricos. No, los de Filipos no eran ricos. Porque no es cuestión de cuánto tienes, es cuestión de querer agradar a Dios y amar a tu hermano. Dios usa creyentes así, hermanos. La Biblia nos está enseñando que Dios nos puede suplir, definitivamente, pero que para ello Él se vale de otros hijos suyos, hermanos nuestros en la fe. Y eso, hermanos, repito, no es porque ellos eran adinerados, sino porque eran generosos. Y Dios sigue poniendo generosidad en el corazón, solo que a veces nos resistimos a ella, A veces nos resistimos a ser generosos. Dios le quiere usar a usted para hacer de bendición a alguien más, y a veces estamos poniéndole freno a Dios y al Espíritu Santo. Yo le invito en esta noche, no detenga. Si Dios pone generosidad en su corazón, no porque le sobre, no porque usted diga, me sobra esto, lo doy. No, porque la verdadera generosidad es dar de lo nuestro, de lo que es para mí. Literalmente quitarme algo mío para darlo a alguien más por amor. Cuando tenemos esa actitud de generosidad, hermanos, no se resista a ella. Porque Dios está queriéndole usar para hacer un canal de bendición a alguien más. Yo le quiero preguntar, ¿está usted dispuesto a dar en estos días de lo suyo? ¿Está dispuesto, como los filipenses, a suplir las necesidades de otro hermano en la fe? Yo aprendo algo muy hermoso de esto de Pablo con los filipenses en el capítulo 4, hermanos. Mire, véalo conmigo. Aprendo que había cristianos generosos que daban. Repito, había cristianos generosos que daban. Pero por otro lado, atención, por otro lado, había un cristiano humilde que recibía. ¿Quién era ese cristiano humilde que recibía? El apóstol Pablo. Había cristianos generosos, los filipenses, que daban, pero había un cristiano humilde que recibía. ¿Se imaginan al apóstol Pablo diciendo, no, filipenses, no me manden nada, yo estoy bien? Y sabía que no tenía. ¿Ha conocido a gente así? Dice, oye, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? No, estoy bien, no pasa nada. ¿Y si hay carencia? ¿Ha conocido a personas así? El apóstol Pablo, hermanos, recibió la ayuda porque era humilde. Y en estos días necesitamos ser humildes para recibir la ayuda de otros creyentes. Debemos estar dispuestos a ambas cosas, a ser instrumentos para bendecir a otros y también estar dispuestos a recibir la ayuda de otros sin soberbia, sin altivez, sino con humildad. Hermanos, cuando recibimos, Dios nos da gozo. Sí, cuando recibimos, Dios nos da gozo. Pero cuando damos, Dios nos da más gozo. Su palabra dice, hermanos, que el gozo es mayor cuando damos. Apoyar a otros en esta crisis nos dará mucho gozo. Y como dijo ahí el apóstol Pablo, que los filipenses querían apoyar, pero que les había faltado oportunidad. Hermanos, esta crisis que estamos viviendo de la pandemia es una oportunidad para ser generosos con otros.
Y es una oportunidad para ser humilde y recibir la ayuda también, ambas cosas. El apóstol Pablo, hermanos, también nos hace recordar las palabras de Hechos 20:35, donde dijo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, gócese de saber que Dios le cuida en esta crisis. Gócese de saber que Dios le cuida. Gócese de saber que Él está ahí, que Él es fiel, que Él no se ha ido. No se ha ido y no se irá. Él nos sostendrá, hermanos. Gócese de saber que Dios sigue al cuidado de usted. Gócese de saber que hay otros que le cuidarán. Hermanos en la fe, otros creyentes que le cuidarán. Y si usted sabe de algún creyente que esté pasando dificultad, háganoslo saber, hermanos. A veces es difícil para nosotros enterarnos, a veces no se nos quiere decir también, pero si usted sabe de alguien que está pasando por alguna dificultad económica, háganoslo saber, porque yo sé que aparte de mi familia, estoy seguro que hay otros varones y otras familias que están dispuestos a cuidar de nuestros hermanos, a proveerles algo, a juntos apoyar y cuidar de ellos en dificultades que pudieran venir en próximas semanas. Déjese ser instrumento para ayudar a otros. Y si usted sabe de alguien más, comuníquenoslo. Y si usted está pasando dificultad, comuníquenoslo. Como Pablo, que era humilde para recibir la ayuda de los filipenses. Pero también gócese. Si usted puede ofrendar y cuidar de otros hermanos, gócese de hacer eso, de dar, de ser generoso y desprendido. Esté dispuesto a dar como los filipenses dieron. Hermanos, tenga su corazón abierto para ambas cosas, para recibir, pero más aún para dar. Cuando sabemos que Dios nos cuida, cuando sabemos que otros nos cuidan, hermanos en la fe, y cuando sabemos que podemos cuidar de otros, ¿sabe qué actitud produce en nuestro corazón Dios? Gozo. La primera actitud con la que debemos estar enfrentando es con gozo, hermanos. Y el gozo puede estar presente hoy, mañana y pasado. No depende de la crisis, depende de la soberanía de Dios y de su presencia en nuestras vidas. Y como Dios estará ahí cada día, lo ha prometido, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces yo puedo estar seguro de que su gozo también estará conmigo si yo le busco, si yo estoy en comunión con Él. Hermanos, si usted es de los que ya estaban con una actitud arisca, concluyo con esto. Si usted es de los que ya estaban con una actitud irritable, preocupada porque el efectivo se está terminando, si era de los que ya estaban alterándose un poco, yo le pido por favor que pida perdón a Dios por esas malas actitudes y sustitúyalas por buenas actitudes como esta primera, el gozo. Sin embargo, hermanos, el gozo y las otras tres que vamos a ver de cómo Pablo enfrentó esta crisis, no van a venir por sí solas, hermanos. No es de que voy a amanecer y ya voy a tener gozo porque sí. No, tampoco se va a manifestar de nuestra propia naturaleza, sino que esas actitudes van a manifestarse hasta que yo acuda a Dios a tener comunión con Él. Y también van a venir si yo me estoy entregando continuamente al control del Espíritu Santo. Hermanos, si usted no está buscando a Dios en estos días, créame, se va a hundir. Si usted no está pidiendo la llenura del Espíritu Santo en estos días, créame, se va a angustiar. Estamos viviendo una época en la que es imperativo estar buscando a Dios con todo el corazón en comunión con Él y de estar rogándole que nos dé la llenura continua de su Espíritu Santo, porque de Él vendrá el gozo. Es cuando más deberíamos estar buscando estas cosas. Hermanos, superemos esta crisis, esta prueba, con gozo en el Señor. Vamos a orar, por favor, allí en sus hogares. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te doy muchas gracias porque nos has permitido hoy tener un estudio acerca de una actitud tan importante que debemos tener en estos días. En estos días, Señor, que es tan fácil caer en preocupación, en depresión, en tristeza, en desesperanza, en incertidumbre.
Señor, tú sabes la situación que estamos viviendo y más aquí en esta isla. Tú sabes, Señor, los pensamientos, los temores que vienen a la mente de mis hermanos, a mi mente. Tú sabes, Señor, que somos seres humanos y aquellas cosas pueden venir y cruzar en nuestra mente, el corazón, pero Señor, no queremos que se queden allí. Queremos confiar en ti. Queremos enfrentar esta crisis con gozo, como el apóstol Pablo, Señor. Él tuvo gozo, gozo en ti, gozo de ver cómo otros le mostraban su amor. Señor, ese mismo gozo tú nos lo quieres dar hoy y estos días y mañana y pasado. Tú quieres, Señor, que enfrentemos esta crisis con gozo, de saber que con toda seguridad tú estás presente y que tengamos esa actitud, Señor, esa alegría interna de saber que tú no te has ido, Señor. Aunque muchas cosas ya se han ido, tú no te has ido. Tú sigues aquí, tú sigues con nosotros, tú sigues cuidándonos y para ti, Señor, seguimos valiendo mucho más que los pajarillos, que las flores y que toda la creación. Señor, gracias porque ese cuidado que tienes de nosotros nos da gozo, Señor. Y gracias te doy en medio de esta prueba porque nos quitas la estabilidad económica para recordar y aprender que nuestro gozo debe estar en ti y no en las cosas. Gracias, Señor, porque si tú has querido, has tenido que llevarnos y permitir esta situación para enseñarnos esta lección tan importante, que nuestro gozo no está en el trabajo, que nuestro gozo no está en el dinero, que nuestro gozo tampoco está en comer carne, que nuestro gozo tampoco está en portar efectivo en nuestras carteras y bolsos, que nuestro gozo eres tú, Señor. Y gracias porque en esta crisis tú nos lo estás recordando y gracias te doy porque nos lo estás enseñando también. Te pido, Señor, que estos días seas tú nuestro gozo, seas tú nuestra fuente de alegría, seas tú nuestro cuidador y nuestro ayudador. Y te pido, Señor, que esa actitud esté en el corazón y la mente de mis hermanos. Y las próximas 3 que estudiaremos, que nos des también la sabiduría para aplicarlas. Padre, permite que al finalizar este culto, el gozo esté, pero mañana también y pasado y cada día que vengan esos ataques, esos pensamientos, esas tribulaciones y esas inseguridades, ayúdanos a recordar que tú estás todavía con nosotros y que podemos tener gozo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.